Dentro de las MMA, específicamente dentro de UFC, existe el grupo de los dobles campeones, luchadores que han logrado hacerse con el cinturón en dos divisiones de peso diferentes. Pero este club tiene su truco. Algunos de los que lo conforman han sido campeones en dos divisiones en tiempos diferentes, pero pocos han logrado ser campeones de forma simultánea. Y esto es debido a las exigencias y a la adaptabilidad necesarias para poder luchar en una categoría y otra y al mismo tiempo conseguir ganar al campeón de dicho peso. Hoy vamos a hablar de uno de los pocos luchadores que han logrado alcanzar esa meta dentro de UFC. Por ello, porque puedo y porque se lo merece, hoy vamos a hablar de un calvo gordo fantástico y némesis de Jon Jones, el grandísimo Daniel Cormier. Este tío. Because you know I'm all about that cake and chicken. I'm all about that cake and chicken. I'm all about that cake and chicken. I'm all about that cake. Cormier nace el 20 de marzo de 1979 en Lafayette, Luisiana, en Estados Unidos. Daniel nace en el seno de una familia trabajadora, donde tanto su padre como su madre tenían que trabajar para poder sustentar a la numerosa familia. Pues nuestro prota tiene 3 hermanos más. Desde muy pequeño, a Daniel le llamó la atención el teatro de hostias, sobre todo la WWE. Bueno, ¿qué puedo decir? No todo iba a ser perfecto. La madre de DC, al ver este gusto particular por la lucha libre profesional, optó por tomar algunos colchones viejos y dárselos a sus hermanos y a él para que jugasen a las luchas en el patio de su casa. Esto se traduce en que no quería que le estuviesen tocando los cojones en casa, pero a muy temprana edad la vida le da una patada en los cojones no solo a él, sino también a sus hermanos. El día de Acción de Gracias, una de las fechas más icónicas en Estados Unidos, el segundo suegro de su padre fue a su casa y lo puso a cabecear una bala, quitándole la vida. Esto ocurrió cuando DC tenía apenas 7 años. Tras esta tragedia, la madre de Cormier trata de darle a lo que queda de su familia la estabilidad que necesitaban. Con el tiempo se hace con otra pareja y este se hace cargo. ¡Joder, qué gran historia! Su acercamiento con el deporte de la lucha llegó cuando un día estaba jugando a la lucha libre con uno de sus hermanos y pasó el coach del equipo de lucha por frente de su casa. Los vio y les dijo algo como: si os gusta tanto luchar, ¿por qué no venís a la secundaria? DC creía que era algo al estilo de la WWE. No, pero este pibe es muy pelotudo. Pero se encontró pronto sobre una colchoneta, metido dentro de una trusa de lucha. A este la idea de usar ese uniforme y de practicar ese tipo de lucha no le gustaba. Ese traje marca demasiado, ¿no crees? Bueno, permite máxima movilidad. Con él es como si no llevara nada. ¡Oh, ya basta! Pero su madre le dijo que como hombre que era, tenía que terminar lo que había empezado y no lo dejó abandonar. Podríamos hablar y extendernos en sus logros dentro de la lucha libre, pero lo cierto es que se nos iría medio vídeo solo en ello, así que vamos a destacar solo algunos. Primero, su récord de lucha en la secundaria fue de un sólido 101 combates ganados y 9 combates perdidos. Fue seleccionado 2 veces el luchador más destacado del estado de Luisiana. Fue medalla de bronce en el Mundial de Lucha Grecorromana de 1995 y fue 4º lugar en las Olimpiadas del 2004. Y aunque volvió a presentarse para las del 2008, tuvo que retirarse después de presentar una pequeñísima complicación de salud, una falla renal. ¡Casi me muero! Y aunque no logró alcanzar una medalla olímpica, la carrera en lucha de Daniel, para mí, es muy exitosa. Y más adelante vamos a mencionar sus otros muchos logros, pero es el momento de hablar de las MMA. ¡Sí! Después de los Juegos Olímpicos del 2008, este se tomó un año libre y durante este tiempo estuvo dedicado para el dolor de Green a jugar de lleno online, llegando a estar entre los 100 mejores jugadores de la NBA en línea del mundo. I'm just smashing like 5-year-olds, 7-year-olds. They're running in a circle like towards the basketball goal. Eso sí, trabajaba en una estación de televisión local en Oklahoma. Buscando qué hacer, tiene una conversación con un viejo conocido dentro del mundo de la lucha y posteriormente luchador de MMA, King Mo, quien le dijo algo como: con tu base de lucha podrías tener éxito en esto de las MMA. Aunque se lo pensó un poco, decidió hacer un intento, así que fue un par de veces a entrenar a California con su amigo. En una de las visitas terminó conociendo la academia de Javier Méndez, el American Kickboxing Academy, a.k.a. Y como él mismo dice, le encantó el ambiente y decidió quedarse. Y lo cierto es que cuando yo veo entrenamientos de esta academia, también me recuerda bastante al ambiente que había en un gimnasio en el que yo estaba. Era una puta maravilla, la verdad.
Según lo que reveló en una entrevista, apenas entrenó 3 semanas antes de hacer su debut profesional. Y este se inicia el 25 de septiembre del 2009, nada más y nada menos que luchando directamente en Strikeforce, enfrentándose a Gary Fraser, a quien logra derrotar en el segundo asalto de la contienda con un KO técnico, cortesía de unos hiperviolentos golpes. 6 meses después vuelve a la jaula de Strikeforce. Esta vez despacha en el primer asalto a un tal John Devine con un KO. Con un récord de 2-0 tiene un debut más que efectivo y esto le permite hacer un viaje a Australia para participar en el X-MMA 2. Allí se enfrenta a Lucas Brownie, el cual despacha en el primer asalto con un KO técnico a base de golpes. Y aparte de la victoria, también se lleva el título de peso completo de la promotora. El 13 de agosto del 2010 participa en la promotora The King of the Cage y allí choca con un Tony Johnson a quien le mata unas neuronas por privación de oxígeno con un mataleón en el primer asalto. Y con esta victoria también se lleva el título de peso completo de King of the Cage. Vuelve a Strikeforce para enfrentarse a Jason Riley, quien termina cayendo por uno de estos extraños casos de sumisión por golpeo. Pero ya sabéis que no se es campeón hasta que se defiende y desde Australia lo llaman para que defienda su título de la ex-MMA. En Sydney se enfrenta a Soa Palelei, que cae en el primer asalto también con una sumisión por golpes, defendiendo así su título y ahora siendo un verdadero campeón. Bien hecho. Para este punto, su récord era de un perfecto 6-0 y estaba lejos de conocer la derrota. Regresa a Estados Unidos y se enfrenta a Devin Cole en Strikeforce, a quien derrota por decisión unánime después de 3 asaltos cargados de violencia. Tras esta victoria, ingresa al torneo Grand Prix de peso completo y se enfrenta al que probablemente sería el luchador favorito de Green, Jeff Monson. Monson es un tipo que odia al capitalismo y al sistema, y que termina yéndose a vivir a Rusia por amar el comunismo y ser anarquista. Por suerte DC lo derrota por una clara decisión unánime. Tras esto despacha a Antonio Bigfoot Silva y a Josh Barnett por KO y decisión unánime respectivamente. Aparte, con la victoria sobre Barnett, se lleva el título de campeón del Grand Prix de peso completo. ¡Estupendo! Este Grand Prix, por cierto, estuvo lleno de controversia. Tardaron mucho en hacerlo. Tuvieron que cambiar a varios luchadores, entre ellos Overeem y Fedor. Para ese punto su récord estaba en 11-0 y ya iba a cumplir una racha de 4 años sin conocer la derrota. Y lo más importante, para inicios de ese 2013 es cuando UFC, en su política con la competencia sana, acababa de comprar Strikeforce, lo que significaba que DC entraba a UFC gracias a su contrato previo. De hecho, en este campeonato fue cuando yo conocí a DC, y lo conocí porque estaba siguiendo a Fedor y a Josh Barnett en ese torneo. Contra Josh Barnett tuvo la final. El combate fue una pasada. Y el bueno de DC hizo volar a Josh Barnett tal que así. Y recordad este precioso derribo, porque lo veremos más veces a lo largo de su carrera. Cormier empieza su andar en UFC en la categoría de peso completo, aunque luego bajaría a semi. Lo más importante es que dentro de UFC, entre ambas categorías, obtendría sus primeras 4 victorias. Primero despacharía en su debut a Frank Mir por decisión unánime, después de dominarlo por 3 asaltos. Luego repetiría la dosis de decisión unánime contra Roy Nelson, a quien también domina durante todo el combate. En el UFC 170 choca contra Patrick Cummins, a quien despacha de forma tan rápida como violenta en el primer asalto con un KO técnico a base de puñetazos. 3 meses después se enfrenta al ex campeón Dan Henderson, luchador que me habéis pedido con violencia varias veces y que haré, pero dadme tiempo porque no me da la vida. Henderson opone resistencia hasta el tercer asalto, pero Cormier sella su victoria con un mataleón y por el camino nos deja de nuevo el derribo. Tras esta victoria, UFC le da la oportunidad para pelear por el título de los semicompletos con un récord perfecto de 15-0. En ese punto nadie parecía tener las habilidades para detenerlo. Pero el campeón Jon Jones no lo veía así, pues se encargó de dominar a Daniel Cormier durante los 5 asaltos del combate. Llevándose una decisión unánime. Con esto le regala la primera derrota profesional a DC.
y escribe el primer capítulo de la rivalidad que los marcaría a ambos. Y es que antes de esa pelea hubo mucho roce entre ellos. El punto culminante fueron las amenazas de muerte que le lanzó Jones a DC en plena entrevista en ESPN. I wish they would let me next door so I could spit in your fucking face. You know I would absolutely kill you if you ever did something like that, You right? could never kill me. Oh, I'm not saying I would fight you. I said I would kill you. John. Igual el título le fue retirado a Jones por el incidente del choque, hecho que podéis revisar en su vídeo o en el top criminales de UFC. Os lo dejo por aquí o en el comentario fijado. Sigo. Y ambos se llevaron el premio de pelea de la noche, aunque a Cormier le dieron $1 millón, enviado por Lorenzo Fertitta y el Calvo Dana por su desempeño. After I lost to Jones, Lorenzo Fertitta gave me $1 million. Give you $1 million, DC. For the job that you've done. Todo esto en A, en B no tengo ni idea, lo cual le cambió la vida a Cormier. Teniendo en cuenta que hasta ese punto solo había ganado $150.000, $1 millón es un bono de la hostia. Ahora tenía dinero a manos llenas. Tras esto, UFC lo programa para pelear contra Anthony Rumble Johnson por el título vacante de peso semicompleto. Ambos hombres se fueron a la guerra, y lo cierto es que este combate no decepcionó. Anthony apostaba por las bombas que tenía, y Cormier fue inteligente y apostó por su lucha. Y este logró dominar en la lona a Johnson y acabó encajando un mataleón que lo obligó a tapear. Con esto, Cormier asegura el título y aparte se lleva el premio de actuación de la noche, pero siendo DC conocedor de la verdad suprema, se prepara para defender su título. UFC entonces lo programa para pelear contra el sueco Alexander Gustafsson. Este sueco había sido la grandísima sorpresa peleando contra Jon Jones, siendo el primer hombre realmente en poner en serios problemas al campeón. Y armado con su par de cojones vikingos se enfrasca en un violento combate contra nuestro prota, pero al final sería Cormier quien se lleva una decisión dividida, decisión probablemente propiciada por este derribo. Con esto, ahora sí era un campeón de UFC hecho y derecho. Después de que se cayese un esperado combate contra Jon Jones, lo programan para pelear contra la araña Anderson Silva, quien decidió probar suerte en semicompleto. Pero no le fue bien, pues Cormier lo dominó por completo, salvo por una muy buena patada al cuerpo. Silva realmente no logró hacer mucho. De todas formas, tampoco había título en juego. Maravillosa jugada. El 8 de abril del 2017 lo programan para defender de nuevo su título contra Rumble Johnson, quien parece no haber aprendido la lección de la pelea anterior y vuelve a caer por mataleón, solo que esta vez en el segundo asalto. Cormier ha dicho que esta fue la primera pelea donde tuvo realmente puntos del pay-per-view y terminó con un pago de más de $600.000, pero Dana quedó tan satisfecho que le mandó un cheque por $400.000 extra para que terminase con $1 millón. ¡Qué agradable sujeto! Pero bueno, esto todo que os estoy hablando es en bruto, ¿vale? Yo no sé cómo declara esta gente, pero como youtuber os aseguro que Hacienda va a querer su parte. ¡Pagarás! ¡Ya verás que pagarás! Todo parecía perfecto para nuestro prota. Era un campeón, venía ganando, venía aprendiendo y estaba presto para su venganza en el UFC 214 contra su némesis, Jon Bones Jones. Estos no dudaron ni un segundo en tirarse mierda en la conferencia de prensa. This junkie has you crying. You're a junkie whoops your ass, Daniel Cormier. I beat you after a weekend of cocaine. Pero llegados al combate, Cormier salió a probar que efectivamente Jones no era rival para él. Ambos se fueron a la guerra y Cormier estaba, de hecho, teniendo un buen combate. Me atrevería a decir que de haber ido a las tarjetas y como iba la cosa, podría incluso haberse llevado una decisión dividida. Pero un error por parte de nuestro prota en el tercer asalto lo termina llevando a la derrota. Jones, poseído por el letal espíritu de Crocop, le encaja una patada en la cabeza a Cormier, que le afloja las piernas, retrocede presa del miedo a ser finalizado. Jones lo sigue, amaga con golpes y aplica una low kick que hace girar 360 grados a Cormier, que cae, y es allí donde Jones termina la masacre. En teoría, este combate debía haber terminado de forma positiva para Jones y sumar una derrota para nuestro protagonista, y así fue en un inicio. Pero el combate fue declarado no contest, después de que lo único positivo que sacó Jones de la pelea fue su muestra de orina. Una vez más, había dado positivo por sustancias prohibidas.
Vaya, qué novedad. En vista de que había peleado más cargado que una mula, la Comisión Atlética del Estado de California suspende a Jones y por defecto UFC vuelve a reinstaurar a DC como campeón de peso semicompleto, como si este combate nunca hubiese existido. Problema resuelto. No obstante, DC, como macho pecho peludo, sigue admitiendo que se considera el perdedor de esta pelea y que si Jones le hubiese dado esa patada aún sin estar bajo los efectos de sustancias, igual le hubiese ganado, pues fue una patada contundente. Bruh, the dude's so talented, he could have won the fights anyway. Después de que los azares del destino y la manía de Jones de meterse mierdas en el cuerpo lo hiciesen recuperar su título de peso semicompleto, UFC lo programa para pelear contra el siempre peligroso y calvo Volkan Oezdemir. Este hombre opone un poco de resistencia, pero cerca de la mitad del segundo asalto, Cormier asegura su victoria con un KO a base de puños. El 7 de julio del 2018, en el UFC 226, le toca enfrentarse al bombero más peligroso del mundo, Steve Miocic. Pero Cormier acaba rápido con este y antes del final del primer asalto lo derrota por un contundente KO. Con esta victoria se convierte en campeón de peso completo de UFC, siendo el segundo luchador en UFC en ser doble campeón simultáneamente, solo por detrás de Conor McGregor. Aunque Conor no defendió ninguno de sus títulos. Ojito. Shut your mouth, mate. Y aparte se llevó el premio de actuación de la noche. Cormier, no Conor, que Conor también, pero bueno, esto lo tenéis en su historia. Ahora, con un nuevo doble campeón en sus filas, lo programan para pelear contra el peligroso pero inconstante Derrick Lewis, para defender su título de peso completo. Lewis opone una resistencia moderada, pero termina cayendo por mataleón en el segundo asalto. Un mes después de esta pelea, en diciembre del 2018, Cormier deja vacante el título de los semicompletos y se enfoca en defender el título de los pesados. El único problema del plan de Cormier es que alguien tenía un plan diferente, y ese alguien era Steve Miocic. En el segundo encuentro entre DC y el bombero, el primero parecía estar llevando la ventaja, pero pronto Miocic le dejaría en claro que venía a llevarse el cinturón y fue minando el cuerpo del campeón con unos violentos ganchos al hígado, que poco a poco fueron acabando con Cormier, hasta que Miocic decidió ponerle un punto final al combate. Con esto, Cormier pierde su título de campeón de peso completo y suma otra derrota a su palmarés. Pero ahí no acababa su suplicio. Un año más tarde, en agosto del 2020, vuelve a chocar contra Miocic en el UFC 252. Y aunque venía con ganas de recuperar su título, Steve lo dominó casi que por completo y termina llevándose una decisión unánime. Y tras caer nuevamente ante Miocic, Daniel Cormier anuncia su retiro de las MMA. Algunos expertos dijeron que les pareció prematuro el retiro de Cormier y otros critican o no comprenden por qué se retiró en una derrota y no buscó despedirse ganando una última pelea. Buena pregunta. Y bueno, al final del día fue su decisión y creo que debe ser respetada. Su récord profesional termina en 22 victorias, solo 3 derrotas y un no contest que lo ubica en este puesto de victorias puras de MMA. Pese a que se retiró del deporte profesional, sigue trabajando con UFC como comentarista y llevando algunos segmentos de entrevistas para la compañía, demostrando que su relación con UFC y con Dana es bastante buena. En uno de esos puntos tuvimos este encontronazo, donde deja claro que este ex campeón retirado sigue siendo un luchador y que no le toques los huevos. Para los que se pregunten qué coño le estaba pasando por la cabeza, pues resulta que este le acababa de ganar a un compañero del AKA de Cormier, y este se lo estaba echando en cara al ex doble campeón. Ya luego en la conferencia de prensa se disculpó por su comportamiento diciendo que solo se dejó llevar por la emoción. ¡Qué la casualidad! Parte de todo, sigue entrenando y llevando un programa de lucha en el AKA. Y bueno, sus muchachos de lucha han incluso viajado a Dagestán para luchar con los gastos pagados por Khabib, los de estadía al menos, aunque de vez en cuando le toca lidiar con algún que otro muchacho irrespetuoso, a los que le toca enseñarle modales.
Y no lo digo en plan mal, a mí también más de una vez, cuando yo era un niño entrenando, mis entrenadores han tenido que corregirme y enseñarme, y yo creo que esta clase de cosas, un poco más personales, son las que diferencian a un entrenador de un coach. Uno simplemente quiere que sepas las técnicas y que ganes campeonatos, y el otro trata de inculcarte una serie de valores. Y tiene una relación de hermandad con los miembros de la invasión dagestaní, especialmente Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev, al que le ha sacado más de una vez alguna de sus famosas caras extrañas. When my kids went to Dagestan, we smashed Y pensar que todo este talento que nos demostró durante su carrera se pudo haber desperdiciado en el teatro de hostias hace que por momentos me dé un pequeño infarto. Pero por suerte esto no ocurrió. Entre sus logros de lucha destacan, aparte de los que ya mencionamos antes, medalla de oro en 1998 y 99 en el NJCAA Wrestling Championships y medalla de plata en el NCAA División I Wrestling Championships, medalla de oro en el Campeonato Panamericano del 2002 en lucha grecorromana, medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 2003 y medalla de bronce en la edición del 2007, eso solo por mencionar algunos. Aparte de haber sido campeón Grand Prix de Strikeforce y campeón semipesado y pesado de UFC de forma simultánea. Sin duda, Daniel Cormier tuvo una infancia muy dura. Ver morir a su padre de esa forma pudo haberlo llevado a lugares muy oscuros. Sin embargo, se refugió en la lucha y no solo demostró ser uno de los mejores en ese deporte, sino también dentro de las MMA, dejando claro que no nos define nuestro pasado o nuestras desgracias, y que las cosas que nosotros no podemos controlar no son las que van a dictar nuestro destino, sino lo que hacemos para salir adelante. Gracias, Cormier, por tu carrera, y gracias a vosotros por estar ahí.